Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la tutoría número 4. Hoy estamos pues ya en la última tutoría de este cuatrimestre del curso de bases de datos 2. Así que vamos a empezar. Ya es hora con la idea de que podamos ir avanzando, ¿verdad? Entonces voy a compartirles mi escritorio para que podamos ver el tema del día de hoy, que pues es un tema bastante interesante, ¿verdad? Es un tema que se trata sobre el tema de Big Data y voy a compartirles y empezamos entonces con la tutoría. Bueno, me confirman si están viendo, por favor, mi fondo. ¿Sí? Ok. Bueno, eh, como les comentaba, vamos a pues arrancar esta tutoría con un tema que aunque suena muy moderno, en realidad es una evolución directa de todo lo que hemos venido estudiando en este curso Bases de Datos 2 y es el tema de la Big Data. Pero antes de entrar en definiciones técnicas, quiero que pensemos algo muy sencillo. Cada uno de ustedes, desde que se levanta en la mañana, empieza a generar datos, ¿verdad? ¿Cuál de nosotros no ha revisado el teléfono celular en las últimas horas o en la última hora? Cuando ustedes revisan el teléfono celular, cuando abren una aplicación, cuando envían un mensaje, cuando navegan en internet, cuando hacen una compra en línea, cuando entran a una red social, cuando escuchan música o ven una serie, todo eso está generando datos en tiempo real. Entonces, ahora multipliquen eso por miles de personas que lo hacen todos los días a todas las horas. Y bueno, en ese contexto de una gran cantidad de datos gigantes que nace el tema de la Big Data. Y en esta tutoría lo que vamos a hacer es pues entender este fenómeno, por qué es que surge, qué significa realmente, cómo se caracteriza y cómo lo usan las organizaciones. No solo es un tema tecnología, sino que es un cambio en cómo ustedes entienden la información. Entonces, la idea pues de esta tutoría es que al final de la sesión ustedes no solamente puedan definir qué es Big Data, sino también reconocer en situaciones reales cómo es que funciona la Big Data. Entonces, vamos a pasar aquí de diapositiva. Vamos a ver esto si está en modo presentar. Ahí está. Ok. Y hablemos sobre la refinería de datos o el modelo mental del Big Data. Está. Pues diapositiva lo que hace es introducir una analogía que es muy interesante y es una refinería de datos. Cuando hablamos de una refinería, normalmente estamos pensando en petróleo. El petróleo, ustedes saben que se extrae normalmente en crudo, pero que por sí ese crudo espeso no tiene valor importante. Es cuando ya se refina o se procesa, que se convierten los diferentes tipos de combustibles en gasolina, en diésel, en gas, en plástico o en otros productos que se vuelve algo útil. Entonces, con los datos existe o sucede lo mismo. Y es que las organizaciones hoy tienen unas cantidades de datos realmente muy grandes, pero esos datos por lo general los tienen en un montón de bases de datos, incluso muchas transaccionales, están en bruto, es decir, están ahí guardados, no han sido procesados y de esa manera no tienen valor por sí solos. Entonces, para que esos datos valgan la pena, como lo vimos en las tutorías anteriores, se necesita pasar por un proceso, ¿verdad? Que es un proceso que incluso vimos en el taller que hicimos sobre Power BI en la clase anterior, donde hay que aplicar una limpieza, una transformación, análisis e interpretación de los datos para que tengan valor. Y ahí es donde entra esta idea de la refinería de datos, ¿verdad? No basta con solamente recolectar un montón de información como la que vemos que viene por esta cinta de color naranja, sino que hay que procesarla para que se convierta en algo que es útil. Entonces, pensemos en este ejemplo. Una empresa de telecomunicaciones registra millones de llamadas por día. Cada llamada genera datos, ¿verdad? Esos datos pueden ser la duración de la llamada, la ubicación, el tipo de usuario, el tipo de servicio, ya sea pospago o prepago, el usuario, en dónde está localizado. Pero estos datos en bruto en realidad, si se almacenan, no dicen nada.
Ahora, cuando analizamos estos datos, cuando procesamos y los limpiamos y hacemos transformación de los datos, ya se pueden empezar a detectar cosas, por ejemplo, patrones de uso, problemas en la red o incluso hasta posibles fraudes, ¿verdad? Entonces, la idea de esta diapositiva que tenemos es que pues el tema Big Data es más allá de una palabra de moda, es una guía estratégica para comprender, estructurar y extraer valor a cierta información que tenemos. Entonces, esos datos en bruto no le dicen nada a la empresa, pero una vez que se analizan, por ejemplo, podemos encontrar una serie de aspectos que son positivos, ¿verdad? Y esto, pues la idea clave de esto es que los datos no son valiosos por sí mismos, sino que el valor está en lo que ustedes hagan con ellos, ¿verdad? Y eso conecta directamente con todo lo que hemos venido hablando en este curso de bases de datos 2, porque si bien es cierto, almacenar es importante, procesar y analizar es lo que realmente genera conocimiento y genera valor a esos datos. Pues podemos decir que los datos son lo que se llama el nuevo petróleo de la era digital. Esta diapositiva pues continúa con una idea que hemos venido hablando, que hemos escuchado, y es que, pues como lo dice acá, los datos son el nuevo petróleo y pues ha dejado, perdón, de la Big Data de ser una promesa para convertirse en un despliegue universal eh, que grandes pensadores y economistas lo llegan a concebir con un valor tan importante como tiene el oro, como tiene el petróleo, como tienen otros minerales que son realmente valiosos, ¿verdad? Entonces, pero es importante entender qué es lo que esta clase, lo que esta frase significa, porque muchas veces se repite sin analizarla. Entonces, así como el petróleo fue el recurso más importante en la economía industrial, los datos se han convertido en el recurso más importante o clave en la economía digital, que es la economía actual. Y pues hoy hay empresas como Google, como Amazon, como Facebook o como Netflix que no basan su valor únicamente en productos físicos, sino en la capacidad que tienen de recopilar, procesar y utilizar los datos, ¿verdad? A través de todas estas plataformas están en tiempo real guardando datos para luego poder tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, Netflix no solo ofrece películas, ¿verdad? Sino que siempre está analizando lo que ustedes están viendo, cuánto tiempo lo ven, eh, si se detienen en el contenido, se hicieron pausa, si echaron para atrás y lo volvieron a repetir, si ustedes más bien están viendo la película y abandonaron, por qué abandonaron y en qué momento. Y con esa información pueden recomendarle contenido, personalizarlo o incluso decidir qué series tienen que crear y cómo deberían de ser esas series para mantener a las personas el más tiempo posible conectados viendo esa serie, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día pareciera que los datos, ¿verdad? Del usuario valen mucho más que el producto en sí. Entonces, cuando decimos que los datos son el nuevo petróleo, estamos diciendo que son un recurso estratégico, estamos diciendo que generan valor económico, estamos también hablando de que permiten tomar decisiones, que dan una ventaja competitiva a quien los tiene y los sabe analizar, pero que al igual que el petróleo, no sirve de nada tenerlos en crudo, sino que necesitan ser procesados para agregar valor, ¿verdad? Uber, por ejemplo, no posee la mayoría de los carros que operan en su plataforma, ¿verdad? Ustedes saben que Uber no tiene un solo vehículo, eh, o tiene muy pocos ahora que tiene algunos que son autónomos, digamos, que se conducen solos, ¿verdad? Con inteligencia artificial, etcétera. Eh, pero la mayoría de la plata de Uber no tiene vehículos, ¿verdad? Pero sí poseen algo que es mucho más valioso que tener una flota de vehículos y es datos. Tienen los datos de las rutas, tienen los datos del tráfico, de la demanda de los usuarios, del comportamiento que tienen los usuarios y con estos datos pueden predecir en tiempo real precios, tiempos de espera, distribución de vehículos, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que en esta diapositiva es clave entender que el valor no está en el dato, sino en la capacidad de convertir ese dato en
información útil. Y aquí vemos pues algunos, vean que 1 billón de gigabytes se almacenaron, 1.8 zettabytes en 2011, y esto se está duplicando ahora cada vez más y más, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que hay algunos factores que se toman en cuenta, la escala, ¿verdad? Por ejemplo, Walmart procesa más de 1 millón de transacciones por hora, almacenando capacidades de múltiples petabytes con toda esa información. La confluencia, su explosión es el resultado de la convergencia de movilidad, las redes sociales, geolocalización y el cloud computing, ¿verdad? Que nos permite tener toda esa data en tiempo real. Y el tema del imperativo, que es capturar y analizar estas fuentes, ofrece enorme ventaja competitiva. Ignorarlo, pues sería el mayor riesgo empresarial del siglo XXI, porque no vamos a entender exactamente qué es lo que está pasando con nuestra empresa, con nuestros productos, y no podemos luego tomar decisiones y sacarle provecho a esta información. Hay pues un consenso en la industria sobre qué es realmente el Big Data, ¿verdad? Hay diferentes consultoras, ¿verdad? Que Gartner, IDC y otras que lo definen desde diferentes ángulos, pero todas están convergiendo en tres realidades. Entonces, ahora en esta diapositiva vamos a ver qué es realmente el Big Data, ¿verdad? La industria, eh, empresas investigadoras, pues han llegado a que la Big Data, a pensar que la Big Data no se define únicamente por la cantidad de datos que usted tenga. Es decir, si tengo muchos datos, ya eso es Big Data. No, hay más cosas que hay que tomar en cuenta para que usted diga, esto es Big Data, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces se piensa que el Big Data es tener un montón de datos almacenados y la gente dice, así es que yo tengo una Big Data y tiene una base de datos con un montón de datos. Pero la Big Data se refiere a tres situaciones sobre los datos. La primera es que son muchos o demasiado grandes, ¿verdad? Y por eso se requiere mucho espacio para almacenarlos. La otra es que se generan demasiado rápido, ¿verdad? Que es el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Todo el mundo, todos millones de personas publicando en tiempo real se generan demasiado rápido o son demasiado complejos, ¿verdad? Descubrir patrones en ellas requieren de mucho esfuerzo computacional y eso también puede ser complejo. Entonces, este, esas tres cosas son tan grandes, se generan demasiado rápido, son demasiado complejos, no permiten que se puedan manejar con herramientas tradicionales de bases de datos y hay que usar de otros tipos, ¿verdad? Entonces, esto es clave porque conecta también con lo que hemos ido viendo en este curso. Las bases de datos relacionales funcionan muy bien cuando los datos están estructurados y el volumen es manejable, pero cuando las condiciones cambian, como en este caso, se necesitan otras soluciones, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es el de redes sociales. Imaginen ustedes tratar de almacenar y analizar todos los mensajes que se ponen en Facebook en tiempo real o en Instagram, incluyendo texto, imágenes, videos, interacciones, reacciones, y esto pues supera fácilmente la capacidad que tiene un sistema tradicional. Así que bueno, vean que esto hace ya que sea Big Data. Otro ejemplo interesante es el de los sensores en ciudades inteligentes. Ustedes podrían estar guardando datos de semáforos, de cámaras, de sensores de tráfico, de dispositivos ambientales, por ejemplo, de ruido, de cantidad de humo, etcétera. Y todos esos están generando datos en tiempo real constantemente y analizar eso en tiempo real requiere de otro tipo de arquitectura. Llegan datos y datos y datos y tenemos que generar en tiempo real esta información y eso no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces superan la infraestructura tradicional. Y poco aquí la idea principal es que la Big Data no es solo un tema de tamaño, sino también de límites. Cuando los métodos tradicionales ya no son suficientes, entramos entonces en el dominio de lo que llamaríamos Big Data. Bueno, y resulta que en esta diapositiva pues tenemos una de las formas más conocidas de entender la Big Data, que es lo que se llama las tres Vs del Big Data. eh, y en esto nos referimos a volumen, velocidad y eh, variedad, ¿verdad? Y vamos a explicarlos uno a uno un poquito. Entonces, se le llama prueba de estrés, ¿verdad? Porque estas tres dimensiones son las que realmente ponen a prueba a los sistemas tradicionales, ¿verdad? La primera es el volumen,
La tenemos aquí. Tener más datos supera a tener mejores modelos. Requiere un almacenamiento escalable y consultas distribuidas. Es decir, aquí hablamos de cantidad de datos. Hoy en día no se habla de megabytes o gigabytes, sino ya estamos hablando de terabytes, petabytes e incluso más, ¿verdad? Entonces, el volumen por sí solo ya representa un desafío importante para poder almacenar y procesar esa cantidad de datos, ¿verdad? La segunda es la velocidad, el bucle, la tasa de crecimiento de los datos. El verdadero desafío es cómo hacemos para recortar ese bucle y tener retroalimentación en tiempo real. Entonces, no solo importa cuántos datos hay, sino qué tan rápido se generan y qué tan rápido se necesita procesarlos, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una plataforma de comercio electrónico donde un evento como Black Friday, ¿verdad? Que se vuelve una locura y todos entran al mismo tiempo a intentar comprar, tienen miles de transacciones por segundo y si el sistema no responde en tiempo real, entonces se pierden ventas. Imagínense la escala y el tamaño que tiene que tener un sistema como ese. Y la tercera variedad es, la tercera, perdón, es la variedad o el caos y los datos raramente llegan ordenados. Tenemos textos, sensores, videos y un montón de cosas, como lo dijimos ahora en redes sociales, que generan un ecosistema que destruye esa idea que teníamos de bases de datos estructuradas con tuplas y con, ¿verdad? Con diferentes tablas que están exactamente iguales, que los datos son del mismo tamaño, del mismo tipo, etcétera. Aquí esto se rompe, ¿verdad? Entonces, los datos ya no vienen en un solo formato. Tenemos datos que están estructurados como tablas o semiestructurados como un JSON o un XML y totalmente no estructurados como imágenes, videos, audios o texto libre, ¿verdad? Entonces, vean que el reto es bastante más grande. Entonces, un ejemplo que integra estas tres Vs sería, por ejemplo, una red social, ¿verdad? Tiene volumen, millones de usuarios que están generando contenido. Tiene velocidad, tenemos un montón de publicaciones en tiempo real y tenemos variedad porque la gente está poniendo texto, imágenes, videos, reacciones y eso nos da una gran variedad. Entonces, aquí es donde los sistemas tradicionales eh, comienzan a fallar y usted ya requiere de otras tecnologías para poder atender este tipo de, digamos, de gran cantidad de datos a esa velocidad, a esa variedad, ¿verdad? Los sistemas son diferentes. Y algo importante, pues aquí es que hay que entender que estas tres Vs no actúan de forma independiente. De nuevo, para que sea Big Data, no es solo tener muchos datos, sino que necesitamos que estas condiciones se estén dando juntas, ¿verdad? La combinación de estas tres condiciones, las que genera el problema y que obligan a tener Big Data. Entonces, pues esta herramienta, esta diapositiva, perdón, nos da una herramienta bastante útil para identificar cuándo estamos frente a Big Data. Se están presentando estas tres cosas al mismo tiempo. Eso es Big Data, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creería usted que es más difícil de manejar? ¿El volumen, la velocidad o la variedad? Bueno, eso es muy discutible, ¿verdad? Podríamos, pues, decir que el volumen, porque ¿a dónde voy a poner tantos datos? O la velocidad, porque es tanto que no puedo procesarlo. O la variedad, porque es tan distinto que no sé cómo ordenarlo. En realidad los tres son complejos y cada uno tiene su forma de manejarse, ¿verdad? Ok. Ahora hablemos un poquito de la anatomía de los datos, ¿verdad? Porque eso es un importante cambio de paradigma. Aquí se introduce una idea que es eh, que cómo están los datos, ¿verdad? En la forma en que existen y cómo se organizan, ¿verdad? Tradicionalmente, cuando hablábamos de bases de datos, estábamos pensando en algo bastante ordenado, tablas, filas, columnas, relaciones definidas, y esos datos están muy estructurados. Pero en el contexto actual, ya la data ordenada, ¿verdad? O este tipo de bases de datos transaccionales, ya ahora más bien son minoría, ¿verdad? Ya no son la mayoría de la información. Hoy los datos son muchísimo más diversos y menos estructurados. Entonces,
Por ejemplo, pensemos en algo tan cotidiano como un comentario en redes sociales, ¿verdad? Ese comentario, ustedes pueden poner en una publicación en cualquier red social y pueden incluir texto, pueden incluir un emoji, pueden incluir una imagen, pueden incluir un video, pueden etiquetar a otra persona, pueden poner hashtags. Entonces vean cómo ahora, y cada persona lo puede hacer diferente. Yo puedo poner una imagen y un comentario, ¿verdad? Por ejemplo, o podría poner... eh, simplemente un video y una frase, o un hashtag y un emoji, etcétera. Vean que la combinación puede ser muchas, entonces ya no es almacenamiento tradicional porque no sé exactamente cómo va a venir esa data, ¿verdad? Entonces, eh, ya es ineficiente tratar de hacerlo como lo hacíamos con una base de datos transaccional, ¿verdad? Otro ejemplo es un video. Ustedes no es solo un archivo, ¿verdad? Un video tiene metadatos, tiene interacciones, tiene reproducciones, tiene comentarios asociados, etcétera. Es decir, es un conjunto completo y complejo de información que estamos teniendo en algún lado y que tenemos que almacenar. Entonces, vean que lo que cambia es la anatomía del dato. Pasamos de datos estructurados a una mezcla de datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados, como los vimos. Y eso implica un cambio total de paradigma. Vea que los datos estructurados ahora son el 20% y los no estructurados son el 80%, ¿verdad? Y esto implica pues que no podemos asumir que todo se puede modelar de forma rígida desde un inicio. Antes los datos eran como una hoja Excel bien ordenada, ¿verdad? Estaban las tablitas y todas eran iguales, pero ahora los datos son más como una conversación de WhatsApp en la que tenemos una importante mezcla, ¿verdad? De fotos, audios, ubicaciones, reacciones, etcétera. Y eso obliga a replantear pues completamente cómo se almacenan, cómo se procesan y cómo se analizan esos datos. Bueno, y esto entonces nos da pues un origen que es de dónde viene todo este cambio, por qué ahora tenemos tantos datos y antes no, ¿verdad? Y eso lo vamos a tratar de explicar en esta diapositiva, ¿verdad? Y es que vivimos en una realidad instrumentada. ¿Esto qué significa? Que cada vez más aspectos del mundo físico y digital están siendo medidos, ¿verdad? Registrados y convertidos en datos. Y pensemos algunos ejemplos muy claros. Hoy tenemos teléfonos inteligentes con un montón de sensores, ¿verdad? Como este que tengo yo aquí. Y esos teléfonos, pues están guardando un montón de datos todo el tiempo. Tenemos relojes inteligentes también, como este otro, que nos están guardando todo el tiempo la actividad física, los pasos, cómo está el monitoreo cardíaco, si dormí bien o no dormí bien, etcétera, ¿verdad? Cuántas calorías quemé y otros. Tenemos vehículos que tienen GPS, ¿verdad? Y que en tiempo real están guardando datos de ruta, de velocidades, de presas, etcétera. Tenemos cámaras en las ciudades guardándose en tiempo real, tenemos sensores en las empresas, en las fábricas. Tenemos plataformas digitales como Uber, como Didi, como cualquiera que ustedes utilicen, como Waze, que están guardando cada interacción que vamos haciendo, como las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pues esto está generando una cantidad gigante de datos y pues antes muchos de los datos no dejaban rastro, pero hoy prácticamente todo se guarda, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, sistemas transaccionales avanzados como chips NFCs para leer o RFIDs para leer rápido, códigos QR en comercio electrónico, smart grids, Internet, el IoT o Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces un montón de dispositivos, por ejemplo, nosotros tenemos acá en la U, en las fincas experimentales donde probamos todo el tema agrícola y lo que pasa es que pues en tiempo real tenemos IoT, por ejemplo, en la estación Fabio Baudrich, en los cultivos, y estamos viendo salinidad, pH, estamos viendo si el agua es suficiente, si la temperatura es adecuada, cómo se está moviendo todo el tema eh, de crecimiento de la planta, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya tenemos interconexión entre máquinas, telemetría, sensores industriales, etcétera.
tenemos la web y todas las redes sociales, los clips web, blogs, wikis, YouTube, etcétera, ¿verdad? Que es lo que vemos todos los días. Y todo el tema de movilidad inteligente, smartphone generando datos de GPS, audio, video, flujos de texto continuo, etcétera, ¿verdad? Salimos a correr y activamos la aplicación que luego nos hace el mapita, etcétera. Y todo eso se está guardando. Entonces, eh, por ejemplo, en una ciudad moderna, los semáforos pueden estar conectados, los buses tienen GPS, hay cámaras de seguridad, tenemos sensores ambientales, hay aplicaciones de transporte y todo eso está generando un montón de información en tiempo real. Y pues esa data, por eso se llama realidad instrumentada, estamos midiendo y guardando, ¿verdad? También podríamos pensar en la plataforma que ustedes utilizan en Aprende UNED, de la UNED, ¿verdad? O en mediación virtual de la UCR. Y ahí estamos registrando cada vez que un estudiante entra al sistema, cuánto tiempo permanece, qué materiales consultó, en qué momento abandona la actividad, ¿verdad? Si vio el video o no lo vio, si subió la tarea o no la subió, etcétera. ¿Verdad? Entonces vean que estamos realmente midiendo y guardando toda esa información. Entonces, el origen del Big Data no es tecnológico en sí mismo, sino que es un cambio en la forma en que la gente y el mundo empieza a generar información y cómo la tecnología, pues el Big Data surge como respuesta a esta nueva realidad, porque claro, medimos todo, guardamos un montón de información, pero ahora necesitamos hacer algo con esa información que estamos guardando, ¿verdad? Ok. Esta otra diapositiva, pues plantea una idea que es clave y es dónde está el valor de la Big Data, o sea, para qué es que realmente nos funciona, para qué es por ejemplo, las empresas usan esta información, ¿verdad? Pues identifican dos grandes motores de valor, ¿verdad? Y uno es el uso analítico y el otro es la habilitación de nuevos productos, ¿verdad? En el primero, en el uso analítico, eh, la idea es utilizar los datos para descubrir patrones, tendencias, comportamientos que antes no eran visibles, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa puede analizar los hábitos de compra de sus clientes para identificar qué productos suelen comprarse juntos, o cuál producto no se vende o se está dañando, y esto permite mejorar la organización de la tienda o generar recomendaciones automáticas o hacer descuentos, etcétera. Y pues si viésemos otro ejemplo, también es el comportamiento de las personas en las plataformas digitales, ¿verdad? Se puede identificar cuál contenido es el más atractivo, en qué momento los usuarios abandonaron una página, qué factores influyen en que usted haga una compra o no. Por ejemplo, imagínense entrar a Amazon, ¿verdad? Y ver si una persona hizo clic o no, si abandonó, en qué momento abandonó, qué productos les interesaron, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es para analizar y pues tomar mejores decisiones. Pero también el segundo motor de valor o el segundo uso que yo puedo usar, que puedo experimentar, es el valor de crear productos nuevos, ¿verdad? Con toda esa información yo puedo analizar y crear cosas nuevas, ¿verdad? Y eso pues para el comercio es muy importante y muy interesante. Porque la Big Data no solo muestra lo que ya existe, sino que nos permite pensar lo que podría existir o qué podríamos hacer. Algunos ejemplos, sistemas de recomendación como Netflix o Spotify, ¿verdad? Que se crearon analizando la data, publicidad personalizada, aplicaciones de navegación como Waze, plataformas de transporte como Uber, todas esas se crearon a partir de esta nueva habilitación de productos que nos permite la analítica con Big Data, ¿verdad? En estos casos, pues el producto siempre depende del análisis de los datos. Spotify no reproduce solo música, ¿verdad? Analiza lo que ustedes están escuchando, no, todos los días, en qué momento del día se repite, qué omiten, y con base en eso ahora hasta tiene una IA que les puede recomendar nuevas canciones, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia porque a mí la IA me dice, en los últimos días escuchaste mucho esta canción, te la voy a volver a poner, y me la pone. Y a los días me dice, en los últimos días has escuchado 35 veces esta canción, y me la vuelve a poner. Y luego de nuevo. Y digo, ay, claro, ¿cómo no? Si la idea es la que me lo está sugiriendo y me la está poniendo todos los días, ella misma. Entonces, claro que la he escuchado muchas veces porque me lo está poniendo. O sea, que ese algoritmo todavía le falta un poquito de afinamiento. Pero lo cierto es que ya pueden hacer recomendaciones, incluso usando IA, analizando la data en tiempo real o
de los años anteriores, porque a veces me dice te voy a poner la música que más escuchaste en diciembre de 2025, en diciembre de 2022, ¿verdad? Y eso es porque toda esa data está almacenada y sabe exactamente qué es lo que más he estado escuchando, ¿verdad? Entonces, el valor del servicio, por ejemplo, con estas nuevas recomendaciones que hace Spotify, es que está ligado directamente al uso de esos datos que están almacenados, ¿verdad? Entonces, pues esta diapositiva nos deja una idea bastante clara y es que la Big Data genera valor tanto analizando lo que ya existe como nuevas oportunidades a partir de esa data que tenemos almacenada. Un poquito de agua. Muy bien. Ok, el otro tema es la inversión de las prioridades de tecnología de información, ¿verdad? Y esto es, pues, esta diapositiva introduce un cambio muy interesante en la forma en que se conciben los sistemas de información. Tradicionalmente, en tecnologías de información, el enfoque estaba en, que es este paradigma, mover los datos, todos los datos hacia el software, hacia un servidor o hacia un sistema donde yo voy a analizar. Pero con la Big Data es tan grande los datos que empezamos a tener problemas con tratar de mover terabytes o petabytes hacia un servidor donde analizar, ¿verdad? Porque son tan grandes los datos que moverlos se vuelve muy costoso, muy lento y incluso es impráctico. O sea, puedo llevarme días de días tratando de mover datos hacia un lado para analizarlos. Y si recuerdan, estamos hablando hace ratos que es necesario crear, que hay una gran cantidad de datos que se están creando en tiempo real y que yo no necesito analizarlos en tiempo real para tomar decisiones. Entonces, mientras yo decido mover esa data para mi servidor de análisis, me puedo llevar toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que es más fácil, mover un terabyte de datos o mover el programa? Entonces, vean que aquí la estrategia ha cambiado. Entonces, aquí ocurre una inversión de las prioridades. En lugar de estar moviendo los datos hacia el programa, ¿verdad? Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a mover los programas hacia el dato. Entonces, un ejemplo claro de esto es el uso en la nube. Muchas veces, en lugar de descargar grandes cantidades de volúmenes de información a una computadora local y hacer un análisis, ¿verdad? Directamente se hace en la nube en donde están almacenados, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a ser más efectivos y a hacer, pues, mucho más rápidos los procesos. Imaginen ustedes que tienen que eh, digamos, grandes plataformas como Google, ellos no van a estar trasladando los datos a un único punto, sino que tienen un montón de centros de datos que están distribuidos, un montón de data que está por todos lados y servidores en esos puntos cercanos que los usan para ir analizando dependiendo de lo que se requiera, ¿verdad? Entonces, eso es como que ustedes tuvieran que ir a una biblioteca enorme y que en lugar de que ustedes se traigan todos los libros para su casa, y pues ustedes van a la biblioteca y trabajan en la biblioteca y buscan ahí, piden y piden libros en su investigación, van buscando y van guardando lo que les sirve, o van analizando y van trabajando en lo que les sirve, pero jamás la biblioteca puede mandarle el 100% de los libros a su casa para que usted los procese, ¿verdad? Más o menos es esta lógica, ¿verdad? Y eso es un cambio muy importante y fundamental para que la Big Data funcione, ¿verdad? Tiene implicaciones enormes en el tema de arquitectura, sistemas, vean cómo va variando, ¿verdad? Entonces, eh, totalmente la Big Data trabaja en este modelo que es muy distinto. Y eso provoca, pues, que haya un cambio en el paradigma tecnológico, ¿verdad? Vean que antes, eh, pues esto es un resumen de lo que hemos venido tratando de construir, del cambio de paradigma, de lo que significa el Big Data. Hasta ahora todo lo que hemos visto, eh, ¿verdad? La naturaleza de los datos, su origen, sus características y su valor, lleva inevitablemente a un cambio en la tecnología que estamos usando en las bases de datos tradicionales, pues, que siguen siendo muy importantes, se manejaba de cierta manera y siguen siendo pues totalmente necesarias en la operación de las empresas, pero ya no son suficientes en todos los casos, ¿verdad? Ahora ustedes requieren de nuevas herramientas, de nuevas arquitecturas y de nuevas formas de procesar la información. Entonces, esto necesita de
sistemas distribuidos, necesita de procesamiento paralelo, necesita de almacenamiento escalable y necesita de nuevas formas de bases de datos, ¿verdad? Vean que es un cambio totalmente conceptual, más allá de solo las herramientas, es un cambio de concepto por completo. Es romper lo que aprendimos en bases de datos uno y ver que esto es totalmente diferente. Antes diseñábamos los sistemas pensando en estructuras fijas, en datos bien definidos, en bases de datos uno. Ahora tenemos que pensar en flexibilidad, en escalabilidad y en adaptación, ¿verdad? Vean que es un poco distinto. Aquí pueden ver cómo es el TI tradicional y cómo es el Big Data. Y pues un ejemplo muy claro de esto es el paso de sistemas centralizados a sistemas distribuidos. Antes un solo servidor podía manejar la información, hoy usted tiene que tener un montón de nodos para trabajar en conjunto. Nosotros mismos acá, por ejemplo, tenemos en la universidad los sistemas y cuando hay una petición, eso entra a un pool de balanceadores y esos balanceadores tienen por debajo un pool de servidores de aplicaciones, servidores de seguridad, servidores de bases de datos, y esos balanceadores deciden hacia dónde lo mueven para poder procesar lo que usted necesita. Es decir, ya tener un servidor único, aunque compré ese servidor más grande y más caro en el mercado, ya no funciona. Es una estrategia que no es adecuada en estos tiempos. Y por eso es que cambiamos a múltiples nodos que trabajan en conjunto y eso nos da mucho más poder, ¿verdad? Antes guardábamos los archivos en una computadora, ahora usamos servicios en la nube que están distribuidos en un montón de servidores sin que siquiera lo notemos. Usted entra ahí a su Google Drive y usted ve todo, o a su Microsoft OneDrive y usted ve toda su información. Pero esa información es una representación ordenada de dónde está eso, pero podría ser que un archivo esté en Estados Unidos, otro esté en Arabia Saudita y otro esté en Alemania, ¿verdad? Al final eso no interesa, ya no importa, está distribuido y al final todo se junta cuando usted lo va a revisar o a utilizar, ¿verdad? Entonces, este, esta diapositiva básicamente cierra esta sección con una idea que es clave y es que la Big Data no es solo una evolución, sino que es un cambio de paradigma, cambia la forma en que entendemos los datos, cómo los procesamos y cómo construimos sistemas alrededor de ellos, ¿verdad? Así que vean que ya la TI tradicional no nos funciona para absolutamente todas las necesidades que tiene el mundo o que existen en la actualidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eh, pues también la refinería tiene un motor y este es en este caso las aplicaciones, pues hay varias, pero hay principales. Aquí vamos a hablar sobre Apache Handup y MapReduce. Y pues en las primeras diapositivas, si se acuerdan, hablamos de la refinería de datos. Ahora vamos a ver cuál es el motor de gran escala que permite hacer esto, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde aparece el Apache el Handup, eh, junto con el modelo de procesamiento de MapReduce, ¿verdad? ¿Verdad? Que vamos a mapear y a reducir. Y pues no vamos a entrar en los detalles técnicos profundos, pero sí, por lo menos en entender la idea general, que es lo que más me interesa. Handoff es una plataforma que permite trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Distribuyéndolos en múltiples servidores. Entonces, en lugar de tener una sola computadora procesando todo, se divide en muchos pedacitos. Y es esto, ¿verdad? Tenemos un sistema de archivos distribuidos que está alojado en múltiples servidores, está sin colapsar y vamos a necesitar mapearlo, ¿verdad? O distribuirlo y dividirlo, ¿verdad? Para que podamos tener el poder del cual estuvimos hablando en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde entra el tema de MapReduce y es que, pues es una forma de procesar datos en dos etapas. Primero en la fase de map o de mapear, donde usted toma un gran conjunto de datos y divide en partes más pequeñas que se van procesando en paralelo, ¿verdad? Pedacitos. Divide un montón de datos en pedacitos. Y luego está la fase de reducir, o ¿verdad? Reduce, donde esos resultados parciales, lo que sale de cada este pedacito que yo procesé, los junto en un resultado final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, imagínense ustedes que ustedes quieren contar cuántas veces aparece una palabra
en miles de documentos, un poco como lo que hace la IA, ¿verdad? Hay miles de documentos y quiero saber cuántas veces aparece la palabra pura vida o la palabra Costa Rica en esos libros o documentos que yo tengo. Entonces, en vez de ir revisando un documento por documento en una sola compu, usted agarra todos esos documentos, los envía a diferentes computadoras y cada una va a revisar y contar cuántas veces aparece la palabra pura vida o Costa Rica. Cuando usted, cada máquina ya sabe cuántas veces apareció, esos resultados se suman. Si en la uno fueron 3, si en la 2 fueron 5 y en la 4 fueron 2, entonces 3 más 5 ya son 8 y la otra fueron 2, ya son 10 y ahí vamos y al final vamos a tener un resultado, ¿verdad? Entonces cuenta cada una las ocurrencias que aparecen en ese pedacito que procesó y se suman todos en un solo resultado, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el principio de cómo funciona el procesamiento en Big Data. Lo importante aquí no, pues no es memorizar si hand up y si MapReduce o qué, sino entender la lógica que es que en Big Data el procesamiento se distribuye al igual que el almacenamiento que está distribuido, y eso permite trabajar grandes cantidades de datos de una velocidad, a una velocidad muy importante, ¿verdad? Si lo intentáramos hacer en un solo equipo, sería lentísimo, una cola gigante. Aquí paralelizamos, y aunque todos los equipos no sean tan poderosos como estamos paralelizando y haciendo muchas cosas a la vez, tenemos un resultado mucho más rápido, que al final es una suma, y lo ponemos como resultado final, que es lo que se llama reducir. Un poco esa es la idea. Perdón. Ok, eh, pues aquí tenemos lo que llamaríamos flujo de datos o streaming, ¿verdad? O el tiempo real, que es lo que nos interesa, que las cosas sean en tiempo real. Entonces, hasta ahora hemos hablado de analizar grandes volúmenes de datos, pero hay un elemento adicional que se vuelve cada vez más importante y es el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva lo que quiere es introducir el concepto de flujo de datos o streaming tal cual como el streaming que ustedes ven cuando ven Netflix o cuando ven Disney Plus. Es un streaming, les está enviando un conjunto de datos, un flujo de datos que tiene que ser constante, si no, ustedes sienten que se queda pegado y da vueltitas ahí, ¿verdad? El temporal, esperando que cargue y luego sigue, ¿verdad? Lo ideal es ver una película y que vaya pareja. Y eso es el manejo del streaming. Entonces, aquí no estamos hablando de datos que se almacenan y luego se analizan, sino de datos que se procesan en el momento en que se almacenan o que se generan, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque en muchos casos ya esperar no es una opción, ¿verdad? Ya no podemos decir, no, va a procesarlo y dentro de unas horas te doy el resultado. No, es que tiene que ser tiempo real. Y les voy a dar algunos ejemplos como para que quede un poco más claro. Un sistema de detección de fraude, por ejemplo, no podemos esperar horas para que usted analice una transacción, ¿verdad? Tenemos que, si hay detección automática de fraude con una tarjeta o en un banco, tiene que ser casi que en tiempo en el que, hacerlo en segundos cuando sucede. Ustedes, por ejemplo, aceptarían que les hagan un fraude en su cuenta bancaria y que el banco los llame 3 días después diciendo, ay, es que viera que acabamos de procesar y nos dimos cuenta que hace 3 días a usted lo estafaron y le robaron toda su plata. Nadie, absolutamente nadie está dispuesto a eso. Entonces, una aplicación de detección de fraude bancaria o de tarjetas tiene que funcionar en tiempo real. Está analizando cada proceso, cada transacción y revisando si se pueden encontrar o no fraudes en ese mismo momento. Entonces, vean, por eso es tan importante el tema del streaming o del flujo eh, que se está dando. ¿Verdad? Entonces, una aplicación como Waze es lo mismo, necesita procesar datos en tiempo real para recomendarte una ruta. Imagínese que Waze, usted le diga, quiero ir del punto A al punto B, y Waze le conteste, sí, voy a procesarlo y dentro de 5 horas le digo cuál es la mejor, o jamás. Tiene que en tiempo real leer la data de lo que le está llegando, de donde hay presas, de donde hay un choque, de donde va muy lento y tomar decisiones sobre cuál es la ruta que le va a indicar a usted en tiempo real y pasa eso, han visto en Waze, que a veces dice, encontré una mejor ruta que le va a ahorrar 3 segundos y 3 minutos y la cambia. Bueno, eso es porque está haciendo ese análisis en tiempo real, ¿verdad?
Imagínense en una plataforma de comercio electrónico que puede querer ajustar precios o recomendaciones en el momento que el usuario está navegando. Y si le dicen, no, este usuario, venga dentro de 2 días para ver qué le recomiendo, jamás, ¿verdad? Perdería al cliente, entonces tiene que ser tiempo real. Por eso es el imperativo del tiempo real. Y esto es como, pues aquí lo dice, ¿verdad? Como que ustedes tengan que cruzar una calle y que le digan, sí, tome, cruce la calle, pero tiene que tomar la decisión con una foto que tomó el tráfico hace 5 minutos. Y va usted cruzando y viene un carro y se lo hace levantado porque la información que tiene es de hace 5 minutos. Eso jamás funcionaría, ¿verdad? Usted necesita la información en tiempo real. Pues es lo mismo en el caso de este tipo de decisiones que hay que tomar y que los sistemas deben de procesar gran cantidad de datos de una forma muy rápida, ¿verdad? Entonces, pues esta diapositiva introduce una evolución adicional, que es que no solo procesamos grandes cantidades de datos, sino que tenemos que procesarlo en tiempo real. ¿Verdad? Ven qué interesante, ¿verdad? Este tipo, llegar a esta capacidad de tecnología de poder hacer algo como esto. Bueno, hay una regla que se llama la regla del 80-20, el Big Data, ¿verdad? Y pues a veces es una realidad que muchas veces no se menciona cuando se habla de Big Data, y es que el esto lo vimos también cuando hablamos en las clases pasadas. El 80% del esfuerzo en los proyectos de Big Data no es el análisis, no es la data linda que salió allá y yo puedo ver, sino es la preparación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando uno hacía BIs o cuando hacía cubos o lab, cuando en general está haciendo minería, mucho del esfuerzo más grande tiene que ser tener datos limpios, tener datos correctos. Entonces aquí, el 80% del tiempo ustedes lo van a dedicar en los proyectos de Big Data a limpiar datos, a corregir errores, a eliminar inconsistencias, a integrar fuentes distintas, a transformar formatos, etcétera. ¿Verdad? Es decir, antes de poder analizar, ustedes necesitan ordenar ese caos que vimos de datos de todos tipos, de todas formas que llegan. Y pues esto es algo que a veces sorprende a los estudiantes cuando uno se los cuenta, porque muchas veces los estudiantes creen que lo difícil es la analítica, ya todo el proceso de procesar, de generar digamos, de usar la data, convertirla y generar ese análisis final. Y no, en realidad el mayor trabajo, y se lo repito, esto se lo dije en las clases anteriores, es preparar los datos, ¿verdad? Imaginen que ustedes quieren analizar opiniones de clientes en redes sociales. Ahí están los clientes opinando sobre productos. Ustedes tienen primero que filtrar los mensajes que son relevantes, porque siempre va a haber gente que opina de un extremo o el otro, ¿verdad? Es como cuando uno va a reservar un Airbnb y hay opiniones espectacularmente excelentes y opiniones, unas cuantas pocas opiniones malas, pésimas, que le pusieron un uno. Y hay muchas que están en el promedio, entonces uno trata como de valorar más lo que está en ese promedio. Bueno, exactamente lo mismo aquí, ¿verdad? Cuando estamos filtrando mensajes, estamos tratando como de buscar los que tienen más sentido. Vamos a eliminar cualquier cosa que sea spam, ¿verdad? A veces hay una conversación ahí o opiniones y alguien pone un anuncio, vendo no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que se está analizando. Entonces, eliminar el spam, corregir errores de escritura, interpretar abreviaturas, etcétera. Todo eso ocurre durante, antes de que podamos llegar al análisis, ¿verdad? Si quisiéramos, por ejemplo, integrar datos de diferentes sistemas de una empresa, tenemos un montón de bases de datos transaccionales y ahora las queremos conectar. Cada sistema podría tener formatos diferentes, nombres distintos para los mismos campos, datos incompletos, etcétera. Entonces, un poco lo que quiero transmitirles a ustedes con esta diapositiva es la idea de que trabajar con datos reales es mucho más complejo que trabajar con datos limpios de un ejemplo, ¿verdad? Y por eso la clase anterior, usamos un conjunto de datos sucios que fuimos limpiando a través de Power BI. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Normalmente los datos nunca vienen limpios de los sistemas. Aún así, el sistema funciona súper bien. Hay datos que hay que arreglar, que hay que limpiar o que hay que consolidar.
y esto pues es el tiempo más importante de ese esfuerzo de hacer Big Data, ¿verdad? Y esto pues conecta un poco con la realidad profesional y es que la calidad de los resultados siempre dependerá siempre de la medida de calidad de los datos que ustedes están utilizando, ¿verdad? Bueno, aquí un poquito vamos a pasar, hay que hacer un cambiecito, ahora vamos a pasar de los datos, de lo que estamos hablando, a la persona que trabaja con esos datos, lo que se llama el científico de datos. Esto estaba también en las lecturas. Esta diapositiva un poco lo que presenta es las características del perfil que tiene que obtener una persona que trabaja o que se ha vuelto clave, digamos, que quiere trabajar en temas de analítica de datos y especialmente de Big Data. Porque ya no es, ya por ejemplo, un científico de datos no es un programador. Antes la gente decía, ah, es programador, puede hacer Big Data o analítica. No, ya no, ¿verdad? Ya un científico de datos no es un programador, ni es un analista, ni es solo un estadístico, sino que es una combinación de un montón de habilidades que le permiten eh, desarrollar algo como esto, ¿verdad? Entonces, primero se necesita conocimiento técnico profundo y riguroso de alguna disciplina científica, ya sea programación, manejo de datos, herramientas, etcétera. Segundo, pues es necesario una capacidad de analítica, es necesario que la persona pueda entender problemas, formular preguntas, interpretar resultados, ¿verdad? Entonces, ese ingenio, esa habilidad de observar un problema de forma no convencional y creativa para poder encontrar luego una solución, ¿verdad? Necesita, digamos, totalmente necesario la curiosidad, y aquí estamos hablando que tal vez esta es una de las herramientas más importantes y es la capacidad que tiene de explorar los datos, de hacerse preguntas sobre esos datos, de buscar patrones. Es el deseo de ir más allá de la superficie y de tratar de, pues, destilar un problema en hipótesis que son claras y comprobables. Y cuarto, aunque muchas veces se subestima, la capacidad de comunicar, ¿verdad? No sirve de mucho encontrar un patrón complejo si no se puede explicar de una forma clara para que quienes toman decisiones puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto es un médico que analiza datos de un paciente, ¿verdad? No solo necesita, pues, conocer todo sobre medicina y haber, tener las herramientas técnicas, haber sacado sus radiografías, sus estudios, lo que le mandan a uno al estudio de laboratorio, toda esa información, sino que necesita también criterio propio, el médico, necesita poder interpretar toda esa información y además tiene que poder explicarle a su paciente qué es lo que él está viendo, por qué llega a esa conclusión y cuál es el tratamiento que él debe de seguir, ¿verdad? Convencer a su paciente. Entonces, esta diapositiva lo que quiere es recordarnos que la Big Data no es solo tecnología, también requiere de talento humano con diversas habilidades interdisciplinarias y por eso es cuando uno quiere pues hacerse un especialista en estos temas, le toca estudiar posiblemente programación en varios lenguajes, digamos Python es uno de esos, pero en varios lenguajes, le toca estudiar el tema de analítica, le toca estudiar todo el tema de un poco de cómo se hace la estadística, de cómo se presenta gráficamente toda esa información. Entonces vean que hay muchas cosas que hay que aprender para poder llegar a uno a dominar un tema como este, ¿verdad? Y bueno, aquí casi terminando el mandato estratégico de sepa a dónde quiere ir. Es decir, la Big Data no es una panacea mágica. El poder masivo, usted puede tener unos super clusters de supercómputo y una IA chivísima, unos centros de datos gigantes que si usted no tiene claro qué es lo que necesita a dónde quiere llegar, pues estás desperdiciando ese presupuesto y ese montón de poder de cómputo. Entonces, pues esta diapositiva es tal vez una de las más importantes a nivel conceptual y aquí se plantea una idea que es fundamental y es que antes de trabajar con Big Data, hay que tener claro qué problema es el que usted quiere resolver, ¿verdad? Antes de que ustedes seleccionen las herramientas, que nos pasa mucho a los informáticos, ¿verdad? Uy, voy a usar ChatGPT, voy a usar, uy, no, no, Gemini, no, yo voy a usar Claudio. Antes de seleccionar la herramienta,
Si la nube, el algoritmo, primero hay que decidir y entender cuál es el problema que el negocio necesita solucionar y con eso ahora sí voy a ir a tomar decisiones. O sea, primero hay que pensar, hay que analizar antes de irse a hacer inversiones o a tratar de solucionar algo que no tenemos ni claro cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, puede parecer obvio, pero en la práctica muchas organizaciones caen en el error de acumular un montón de datos, ¿verdad? Además dicen, vamos a guardar todos los datos. Vamos a comprar un super sistema de almacenamiento y unos super servidores para procesarlo, pero ni siquiera tienen claro cuál es el objetivo, ¿verdad? La Big Data no es una solución mágica y no se trata de tener datos por tenerlos, sino que se trata de utilizarlos para responder preguntas concretas o problemas específicos. Por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿cómo voy a aumentar las ventas? ¿Cómo puedo reducir el abandono de mis clientes que se me están yendo? ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia de mis procesos? Entonces, una vez que usted tiene clara cuál es la pregunta y lo que quiere solucionar, es mucho más fácil poder tomar una decisión de qué tecnología o cómo lo va a implementar, porque si no, se va a volver muy disperso y poco útil lo que usted haga, ¿verdad? Una empresa podría, vamos a pensar, una empresa que se le ocurre implementar Big Data. Simplemente porque como todas las demás empresas dicen, uy, Big Data está de moda, ¿verdad? Ahora, y está de moda, blockchain está de moda, ¿verdad? Un día estuve yo con una reunión con unos colegas de la Unión Europea y nos estaban enseñando, por ejemplo, que los sistemas de microcredenciales que ellos usan no usan blockchain, ¿verdad? Y yo tenía la idea, por mucho de lo que ha leído, sobre todo de cómo se está haciendo en Estados Unidos y en América Latina, de que todo se solucionaba, eso se solucionaba con blockchain, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a usar una tecnología que yo no necesito y esto lo hace igualmente seguro, igualmente bien, digamos, en la forma en que ellos lo implementaron? Entonces, podríamos tener una empresa que decide implementar Big Data simplemente porque es la moda, ¿verdad? O la tendencia, empieza a recolectar datos de todo tipo, pero sin haber definido cuál era su problema o su objetivo. Entonces, al final, invierte un montón de presupuesto y de recursos y no obtiene los beneficios que en realidad algo como esto tan importante podría tenerlo. En cambio, podríamos tener, al contrario, una empresa que tiene un objetivo muy específico, cómo mejorar la retención de clientes. Puede enfocar todos los datos que guarda y analiza para determinar por qué sus clientes están yendo y cómo podría retenerlos. Y entonces aquí sí tenemos un resultado muy importante. Entonces, bueno, la idea clave de esta diapositiva es que el Big Data tiene que estar alineado con una estrategia, ¿verdad? Primero el problema y luego los datos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo clarito. Y bueno, pues esta es un poco el cierre, ¿verdad? Hagamos un resumen para cerrar esta tutoría eh, que, que me gustaría que queden con una idea central. Big Data no es tecnología ni es una moda, ¿verdad? No es solo eso, pues es tecnología, pero no solo tecnología ni una moda. Es una respuesta a un cambio real en el mundo. La forma en que se generan los datos, se almacenan y se usan, sobre todo esta cantidad de datos que se están, como vimos, creando de muchos tipos en mucha cantidad y a mucha velocidad, ¿verdad? Entonces, en esta sesión, pues vimos un poco cómo los datos han cambiado en su naturaleza, cómo se generan en todos los ámbitos, cómo se procesan nuevas herramientas y cómo esto puede generar, que es lo que al final más interesa, valor a las organizaciones, ¿verdad? Pero más importante aún, vimos que el valor no está en los datos, sino que está en la capacidad de que esos datos ustedes los procesen y los conviertan en información útil para tomar decisiones, ¿verdad? También vimos que trabajar con datos implica desafíos reales, la preparación de la información, las nuevas arquitecturas, el uso del procesamiento distribuido y la importancia del tiempo real ahora en muchas de las aplicaciones y sistemas que se tienen. Y finalmente, que todo esto tiene que estar guiado por un propósito claro. Tenemos que entender cuál es el problema y cuál es el objetivo que queremos lograr al implementar este tipo de tecnologías, ¿verdad? Si tuviera que resumirlo yo en una única frase, diría que los datos por sí solos no tienen valor. El valor está en lo que somos capaces de hacer con esos datos, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos la tutoría. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima. Pura vida y buenas noches.